Yo estoy grabando a Eduardo, yo no me interrumpo a nadie. Habla con los dominicanos. A veces arman una mesa así con cajas vacías de fruta de ahí, se van a jugar al póker y si uno pierde dinero o algo se lían ahí a golpes. Qué dilema hacer un video sobre San Cristóbal, ¿eh? El barrio sin ley de Madrid. Estamos yéndonos a un barrio que tiene una reputación bastante delicada, una en la cual ha marcado la actualidad de Madrid con tintes negativos por lo que vamos a tocar. Barrio peligroso, el barrio con más paro, más desempleados, más de falta de educación. Bueno, ahí viene el tren, tranquilos, les voy a explicar mejor ahora. Y también del índice mayor de ocupación de lo que viene a ser Madrid Centro. Ustedes saben que esta problemática sobre la ocupación en España en general está atentando, pero tiene un matiz más allá. No es simplemente ocupar una propiedad privada y vivir ahí. Tiene un contraste diferente, tiene una connotación y un significado que está ya premeditado en lo que es la sociedad española, porque todo el mundo espera que su propiedad jamás sea habitada por estos ocupas. Tienen una reputación muy negativa, otras tienen una reputación muy social. En su momento llegaron a tener personas a favor, pero bueno, estamos en este barrio de San Cristóbal que está bastante delicado. Bueno, vamos a presentar al equipo el día de hoy. Gonzalo, antropólogo, bueno, puñito. Y el bueno de Guille, codito. ¿Cómo va todo? Hermano, ya has estado por acá. Mira detrás mío, tío. Sí, está pasando algo fuerte, ¿no? Una locura y la gente mira mucho aquí alrededor. Yo he estado aquí en San Cristóbal y la verdad pensaba que había mejorado un poco el barrio, pero sigue en las mismas, ¿eh? Esto es algo exótico, como algo como del Amazonas o... Yo sospecho de un jersey que me dio un chico. Voy a estar con alguna bacteria o algo así. Porque una amiga mía que me lo curó, también le salió en el dedo a ella. Pero, joder, y se le ha quedado marca y todo, colega. ¿Ah, sí? Pero ella sí se curó a tiempo. Sí. Ella es que reaccionó enseguida. Yo lo dejé pasar, claro, hasta que ya, bueno, casi me muero. Pero casi, ¿eh? Una consulta, estamos yendo al barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. ¿Para dónde es? Eso. ¿Todo eso? Todo eso. ¿Es peligroso como dicen o no? No es peligroso, ¿no? Bueno, para vosotros, sí. Bueno, para vosotros eso es Disneylandia. ¿Por qué? Porque hay 3 yonkis y 4 gitanos, eso es todo. Y 4 moros. Claro. Me han contado que también está muy dividido por barrios, moros, latinos, africanos. Hay mucho inmigrante, Vale. Latinos principalmente, porque es lo que más hay en España, ¿no? Pero vamos, hay más en Lavapiés, por ejemplo. En Lavapiés sí. Lavapiés es más conflictivo. Aquí hay gente, pero son trabajadores, aquí la gente todos somos nosotros, los yonkis. y hay de todos los colores. ¿El yonki qué es, perdón? Que como yo nací adicto a la heroína. Ah, ok. Como Vicious o los Rolling, ¿no? Pero claro, esos tienen pasta. Claro, Nosotros lo necesitamos y cuando se cruce una vieja... Le agarras lo que puedas. Pues estás chungo, sí. Bueno, pero ahora yo te veo lúcido. Te siento bastante lúcido. No, sí, yo es que peligroso no soy en ese sentido. Ajá. Yo me busco la vida recibiendo bolígrafos o trabajando. Bueno. Pero todo para consumo propio y aparte para vivir. 90%, sí. 90% de consumo propio. Sí. A ver, chicos, lo que estamos viendo aquí, lamento enfocarlo, lamento grabarlo, pero está exactamente al costado del metro y es lo primero que nos hemos encontrado. Son personas que suelen quedarse aquí tanto para pedir limosna, tanto para compartir un momento o tanto porque no tienen otro lugar donde quedarse. Y bueno, entonces el día de hoy el matiz y el proyecto de este video no simplemente va a ser enfocarnos en el barrio peligroso de San Cristóbal, que de repente ya lo tomaremos en algún momento, sino vamos a tocar un punto de la ocupación que sentimos que necesitamos darle visibilidad. Por ende, desde aquí, bueno, ustedes ya saben lo que vienen, tomas de apoyo, un par de entrevistas y lo que venga del video.
Bueno chicos, antes Mauricio ha contactado con un chico que ha dicho que se iba a comprar una galleta, ¿vale? Y se ha ido a unos pisos que hay por allí. Seguidamente un par de personas aparentemente drogadictas también han ido a ese sitio y parece ser que creo que es un narcopiso. Como muchos sabéis, los narcopisos son pisos regentados por mafias del narcotráfico que dan un espacio a que la gente pues pueda comprar ahí la droga y drogarse allí. Bueno, Eduardo, ¿cuánto tiempo aquí en el barrio? Pues aquí llegué cuando tenía 25 años. ¿Y ahora cuántos tienes? 57, ya sé. Ya más de la mitad de año viviendo en San Cristóbal. ¿Qué tal este barrio? ¿Te ha tratado bien o crees que...? A mí sí, ¿A ti sí? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Cómo el barrio te ha tratado bien? que nunca he tenido ningún problema aquí con nadie. ¿Todo el mundo te conoce? Sí, de vista al menos. De vista al menos. ¿Por dónde paras mayormente? Pues yo estoy viviendo, cuando me fui a casa de mis padres, que tenía yo 25 años, arriba del todo, al lado de la Renfe. ¿Llegaste con sueños de trabajar, estudiar o ya estabas, digamos, ligado a una... Yo estaba ya a una trabajando. vida? Claro, yo me pagaba el alquiler de mi casa, que valía 50.000 pesetas. Guau, Yo trabajaba de dinamitero con el viejo, ya. con explosivos. Yo soy técnico en explosivos. Ajá. Y bueno, con una novia que tuve, aquí existía la peseta, el euro todavía no. Y pagamos 50.000 pesetas. Es que esto siempre ha sido lo más barato de Madrid. Me han dicho que San Cristóbal que sí, un poco peligroso, pero tú me dices que no es peligroso. Lo más peligroso es esto. Ya. Y- ¿Esto qué es? ¿A dónde estamos entrando? Se llama la colonia Marconi. La colonia de Malconi. Colonia. Esto eran unos bloques que hicieron para una fábrica Vale. de emisoras de radio, para los trabajadores. Ya. Y ahora hay unos cuantos pisos ocupados por bueno, de camellillos. Sí, hay trapicheos, sí. Hay de todo. Bueno, me contabas que... ¿qué te había pasado en la espalda? A ver, para poder acá tomarle una foto. No, eso es una infección, pero no tiene que ver con nada. Con nada relacionado a lo que pasa por acá. No. Vale, vale. Y me decías que tú vivías en la calle. ¿En qué parte vives de esta zona, Eduardo? Por Estudiables del Cruce, más o menos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué de vivir en casa, pagando tu alquiler? ¿Qué sucedió para terminar viviendo en la calle? Pues no encontrar trabajo. Ya. Un reportaje. Bueno, estoy conversando con Eduardo. ¿Qué tal? Pero si se la van a liar aquí, te la van a liar. Pero no sé para dónde. ¿No se puede? No se puede. Hagas caso. Vale. Bueno, buenas. Dale, Eduardo. Si es un colega. A ver, no me preguntes. No, estoy con Eduardo, no te preocupes. Perdón, No se puede estar que van a tener que liarla. Perdón. Hola, estoy conversando con Eduardo sobre su vida, cómo llegó a estar aquí, qué es lo que pasa. No. Es un sitio privado, ok. Yo estoy grabando a Eduardo, yo no me interrumpo a nadie. Hablar con los dominicanos. Mira la que después de actividad. Ahora ¿Salimos? vamos. Perdón, Está Estaba liberando. grabando, ¿no? No. Ya terminé grabando. ¿La onda o qué? Mira, me tomaba una foto, ¿qué pasa? Claro. ¿A quién se le pide permiso? Vamos. También me No, sí, ya estamos saliendo, perdón. ¿Aquí? Te he ido los guindos. Que no te grabe a ti, punto. A mí me importa un coño. No tengo nada que preguntar. Claro, Ni puto caso. Ni puto caso. Si se avergüenza de ella misma. Joder. Yo no, vamos. Yo no tengo nada que preguntar. Bueno, perdón, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos han sacado? Porque no tienen que nadie. Si eres periodista. Bueno, sí, hay mucho temor a la cámara, mucho, digamos, escepticismo a las personas que vienen a grabar. Obviamente hay una línea muy delgada de la vergüenza, hay una línea delgada que también que lo que están haciendo aquí dentro pues no es lo mejor. ¿Podríamos, digamos, definir que esos edificios aquí viven ocupas la mayoría, Eduardo, o prefieres no decirlo? Eso no, es que yo no tengo ni puta idea ahora. Vale. No sé si sean ocupas no sé. Bueno, estamos tranquilos acá grabando. Bueno, hay una comunidad,
Bueno, eso se me va. Aquí hay buenos trabajos de antropología. Sí, Eduardo. Negar que no es peligroso, quitémonos de esa idea ahorita mismo, porque lo que acabamos de pasar, han visto, ha sido muy descriptivo, nos han sacado, incluso nos han tirado piedra, hay muchos matices en la que hablar, son mafias o no mafias. Bueno, esa es una moneda al aire, no hay una verdad, ciencia cierta, pero lo que sí es que impenetrable pasar por ahí, incluso estando con Eduardo, que muy amablemente al principio se prestó para el video, pero luego hasta él le han dicho que te estás metiendo en problemas, te están metiendo en líos, te van a liar, te van a pegar, y bueno, posteriormente Eduardo ya no nos está acompañando, por ende, picante. 2-1, va. ¿Os fijáis? El chico que iba tapado hasta aquí, ellos son los que vigilan un poco los patios de los narcopisos para que, pues yo qué sé, si viene la policía, pues den el agua, o si ven a una cámara, como en este caso, pues que avisen a los narcos que están ahí en los pisos vendiendo, oye, que hay aquí alguien. Se ha ido para el frente, ¿eh? Se ha ido, sí, se mueven por el barrio. Les pagan con droga, ese es su sueldo. Si nos vemos acá, estamos con la cámara en el pecho para poder grabar, y creo que es la mejor manera de ingresar a esta zona. Entonces, tenemos un conjunto de condominios al frente de nosotros, exactamente en San Cristóbal, porque para el lado izquierdo está la San Cristóbal y para el lado derecho es donde ocurrió todo lo que ha pasado, que ha sido impenetrable, ha sido bastante crítico ir por esa zona, pero desde acá podemos tener una vista bastante buena. Bueno, con Guille estamos exactamente entrando a la zona de el barrio San Cristóbal de Los Ángeles. Justamente. ¿Ya has estado 2 veces por acá? Yo he estado 2 veces por aquí y me voy a poner así para que se me vea. Esta es la entrada del barrio, bueno, al menos lo que yo entiendo, que es la entrada del barrio. Hay muchísimas entradas, pero me gusta mucho porque es una plaza, ya vas a ver, lleno de comercios. Aquí tienes una pollería, bueno, una tienda de un chino que le llaman aquí en Madrid, y algún bar por allí. A este barrio, o a esta parte de esta zona de Madrid, le conocen como la Madrid, el barrio sin ley. ¿Has escuchado sobre ese Sí, término? eso ¿no? dicen, eso dicen. Y también como era la zona de africanos de Madrid. La zona de africanos no es aquí, es más al fondo. Más al fondo. Más al fondo del barrio. Yo al menos lo que he conocido, ¿eh? Claro. Ahora igual hay gente que por los comentarios me dice, yo no tiene ni idea. Pues sí, no tengo ni idea porque no soy del barrio. Hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Estoy haciendo un videito acá del barrio. Quería saber si tenían un poco de tiempo para explicarme un poco el barrio, cómo está compuesto, porque no tengo idea si por allá es... Nosotros no sabemos de eso. Si por allá es zona de algún barrio. Tienes que ir ahí, tienes que usar esto para allá. De ahí venimos, de ahí venimos. Yo lo que te voy a decir es real. A ver. Aquí lo que te van a parar mucho los policías y van a estar mucho... ¿Tú eres dominicano? Sí. Dale. Te van a parar mucho los monos aquí ya. ¿Por qué? ¡Guau! ¿Y ya ahora? ¿Tú no sabes dónde estás? Sí, claro, sí sé dónde estoy. No tengo que decirte más nada, entonces mucho. Pero que no se puede ni grabar, nada. Se puede grabar, pero te van a estar jodiendo mucho. Van a pedirte un permiso. Sí, van a estar pidiendo un permiso, mierda. ¿Ah, sí? ¿Tan fuerte está la situación? ¿O siempre ha sido así? No dejan hacer nada. Está muy callado, muy silencioso, y nos han advertido que mientras más callado esté, peor puede ser, porque el detalle que aquí la misma gente te va a parar y te va a preguntar. Lo que se teme aquí es que vengan a policías a grabar. De hecho, el encapuchado, como bien dijo Guille, cruzó hacia esta zona, por ende, ya los cabecillas, en caso estemos pensando acertadamente, ya estén avisados de lo que estamos haciendo. Pero una descripción de esta zona es, estos son los condominios, tanto aquí a la derecha, y se va repitiendo hacia el otro lado del barrio. Y bueno, ¿Te fijas que es como súper vertical? ajá, Tipo, tienes que, para salir de San Cristóbal, tienes que ir para adelante, y para entrar, o sea, no tienes una salida, digamos, más a la izquierda, más a la derecha, es todo San Cristóbal, así. Yo lo veo como un barrio así, ¿sabes? ajá. Y Un barrio sin salida. sin salida. Sí, siempre me dio esa sensación, ¿eh?
no sé, los chavales de antes que nos han dicho que cuidado, no grabes aquí porque la gente se pone tensa. También hay mucho control policial. No sé si te has fijado que ha habido bastante policía nacional dando vueltas por aquí y eso también hace que estén mucho alerta en el barrio. Yo una de las pocas veces que me ha parado la Policía Nacional ha sido entrando justo a San Cristóbal. ¿Ya? Fíjate el control que hay a las afueras del barrio. Estamos ingresando a una de las partes ya, digamos, el corazón de todo el barrio, en donde estamos en mitad de dirección a Renfe, de dirección a Metro. Vemos gente ya en la parte de las esquinas. Se siente un poco la vibra de inseguridad, pero no es tan fuerte como lo que vivimos hace un rato en ese condominio con Eduardo. Creo que esa experiencia nunca la voy a olvidar. Bueno, ya acá hay un poco más de movimiento, hay más restaurantes. De hecho, que hemos visto por tercera vez a una persona de un principio que nos ha estado siguiendo, o de repente ha sido coincidencia, pero ya nos estamos alarmando un poco. Igual la sensación, a veces uno mismo se las crea, pero tampoco es alejado de lo que puede pasar. Todo ya es condominio, esto es una zona más comercial, donde más la gente viene a comer, a pasar el rato. La zona árabe. Es la zona árabe, ¿no? La zona árabe. ¿Tú sabes más o menos las zonas que hay aquí? Yo creo que también están un poco mezcladas, pero sí que hay una zona más afro, digamos, una zona más de norteafricana, que son los árabes. Luego están los dominicanos, también hay una pequeña zona gitana. Está un poco entremezclado. Latinos, ¿no? Obviamente. Y latinos, obvio. Estas imágenes corresponden a una macro redada antidroga en el barrio de San Cristóbal. No, creo que era marroquí, de pelo así castaño, para que se Bueno, ¿qué pasa en las noches? Una de la mañana. 1, 2 o 3 de la mañana. A veces arman una mesa así con cajas vacías de fruta de ahí. Se van a jugar al póker y si uno pierde dinero o algo se lían ahí a golpes. ¿Sabes? ¿Y tú sabes si la policía entra hasta aquí? Porque, Sí, todos los días. Entran así para... Y por la noche vienen de vez en cuando. ¿Sales tú por la noche o no? No, Yo no, allá y hice una hora de cierre, ¿no? Una hora de cierre, yo saco a la perra, mejor me doy una vuelta con la mujer a tomar algo, pero vamos, si eso a partir de las 1, 2 de la mañana, eso es un chiringuito. ¿Y qué opinas de las ocupaciones que hay aquí en el barrio? ¿Son muchas o cada vez más escasas? Sí hay ocupaciones. A donde la fuente, a donde habéis estado, ese bloque blanco, si habéis ido a donde la fuente, ese bloque blanco, hay ocupaciones, hay viviendas. Claro. Pasa que la policía no puede hacer nada. Claro, pero ¿molestan a la gente o no molestan a nadie? No, yo no he visto ninguna cosa. Ya. Vaya video de San Cristóbal. Felizmente en este narcopiso no pasó a mayores. Bueno, esta es una realidad que está pasando bastante y que es una parte de Madrid que muchos están dejando de cuidar y atender, que obviamente es parte de las autoridades. Espero que hayan podido conocer un poco más sobre Madrid. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por acompañarnos, gracias Guille, gracias Gonzalo, y ya saben que se tienen que suscribir a este canal. Vamos a hacer más videos sobre Madrid y España obviamente, y luego nos vamos un poco más afuera. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos por mis redes sociales, Telegram, Instagram, por todos lados. Pasaje en mano, pero mi hermano, tú ya sabes. Like, comentario, todo. Dios mío, qué cansado estoy. Hasta luego.